Bueno, pues parte de este tema es de nuestra campaña Héroes Conquistando Destinos. Queremos que pues este viaje pueda sumarles no solo una dinámica de distracción, sino también conocimientos. Entonces, el tema de hoy es el régimen de la ley de 1973 del IMSS y vamos a conocer un poquito más sobre este régimen. Esta ley de 1973 nos dice que es válida para todos los que fueron dados de alta en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. ¿Cómo podemos saber esta fecha en la que fuimos dados de alta? Pues a través de la consulta de nuestro estado de cuenta de la Afore o también en el reporte de semanas cotizadas. Es muy importante poder saber que es muy diferente la fecha de inscripción a la fecha en la cual nosotros empezamos a trabajar. Entonces, por eso es muy importante tener este reporte de semanas cotizadas para poder identificar la fecha específica o las fechas en las que nos han dado de alta en el IMSS. Entonces, esta se puede obtener en la constancia de vigencia de derechos, que aquí les voy a dejar en esta presentación, que igual se las vamos a compartir para todo el que tenga dudas. Le vamos a compartir esta presentación y aquí pueden encontrar la liga para poder entrar al acceso directo en el sistema de servicios digitales del IMSS para poder hacer esta consulta de las semanas cotizadas. Entonces, aquí vamos a poder identificar si pertenecemos a la ley 73 o si fue después de julio del 97 a la ley de pensiones del 97. Entonces, es muy importante poderlo tener en cuenta para poder saber sobre qué ley de pensiones vamos a estar trabajando. Y pues en la ley 73 tenemos dos modalidades de pensión. Es muy importante saber que las pensiones que nosotros vamos a tener a través de esta modalidad va a ser una pensión vitalicia. Es algo totalmente diferente a la ley 97, donde pues esto va a depender de lo que tengamos en nuestras afores. Entonces, todos los que estén dentro de la ley 73 tienen el beneficio de que su pensión va a ser vitalicia. Entonces, es una garantía muy importante para ellos. Y esto tiene dos modalidades. La cesantía, que todos los que tramiten este tipo de pensión va a ser para personas que estén dentro del rango de edad de 60 a 64 años. Y es muy importante saber que ellos no se van a pensionar con el 100% del cálculo de pensión, sino que este va a ir del 75 al 95%. Conforme vaya pasando de los 64, perdón, 60, 61, 62, 63, 64, va a ir aumentando un porcentaje determinado hasta llegar al 95%. Y si ellos ya llegan a la edad de 65 años o más, van a poder recibir su pensión por vejez al 100%. Entonces, esto es importante que ellos puedan tener conocimiento. Siempre va a depender mucho de a qué edad la persona quiera pensionarse. Digo, es válido totalmente poder elegir el pensionarse a los 60 años si considera que su monto de pensión es suficiente para poder estar dentro del 75%, lo puede hacer sin ningún problema, o si quiere esperarse hasta los 65 años y recibir el 100%, esto va a quedar totalmente a criterio de la persona para poder definir qué porcentaje de pensión va a recibir. Y pues, ¿qué requisitos vamos a necesitar para poder hacer el trámite de esta pensión? ¿Qué nos solicitan para poderlo tener? Entonces nos dice que el mínimo es 60 años. Tener un mínimo de 500 semanas cotizadas, que totalmente es bastante la diferencia a la ley 97 que nos pide 850 semanas, si no mal recuerdo. Entonces es muchísimo menos lo que nos piden que sea poder para poder pensionarnos y no tener ninguna relación laboral, ya sea esto que nos hayamos dado de baja nosotros mismos cuando llegamos a los 65 años o a los 60 años, o que nuestro patrón o ya hayamos solicitado la baja a través de nuestro patrón. Es independiente, no hay ninguna exclusión en este tema si lo hacemos nosotros voluntariamente, darnos de baja, o que haya sido por
por ya solicitarlo a través de nuestro patrón. Lo único que sí nos dicen es importante que se deba encontrar dentro del periodo de conservación de derechos. Este periodo de conservación de derechos nos dice que debe ser igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por las cotizaciones semanales contados a partir de la fecha de su baja. Si, por ejemplo, él tuvo 10 años de cotizaciones semanales, que es por lo menos estas 500 semanas cotizadas, hasta por lo menos que sean 2 años y medio, debe haberse quedado de haberse dado de baja para que lo pueda tramitar. Si pasado este tiempo de periodo de conservación de derechos intenta solicitar el trámite de pensión, pues va a recibir una negativa porque ya quedó fuera de este tiempo. Entonces, eso sí es muy importante tenerlo en cuenta para que no vayan a recibir una negativa de pensión por haber excedido este tiempo. Entonces, ellos deben estar muy conscientes para poderlo hacer en el tiempo requerido. Y pues nos dice cuánto se recibe de pensión. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta porque no tenemos un modo de saber a ciencia cierta o definido un importe para todas las personas. Todo esto recordemos que va a depender de dos situaciones, que son el salario promedio ellos hayan recibido, el salario diario promedio de las últimas 250 semanas. Entonces, cada persona pues tiene un empleo donde haya recibido diferentes ingresos, entonces es importante que se les especifique que todo esto va a ser muy variable. Entonces no hay un modo de poder decirle a todas las personas que van a recibir 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 pesos de pensión, porque todo va a depender de los salarios que hayan recibido a lo largo de su vida laboral. Lo que sí es importante que mencionarles que pues hay una calculadora en el sitio oficial de la página del IMSS donde pueden hacer un cálculo del aproximado de lo que puedan recibir para que puedan tener como que una información clara. El único modo de saber cuánto se va a recibir exactamente es ya ingresar el trámite de pensión para que ellos ya les puedan definir esta información. Entonces, pero sí la calculadora puede ser de gran ayuda para ellos, para poder ir viendo a través del tiempo cuánto es lo que ellos van a estar recibiendo. Y pues como parte del servicio que nos da el IMSS para poder hacer este trámite, hay dos canales para poder hacer este ingreso, que es a través de la página de Mi Pensión Digital y a través de la ventanilla del IMSS. Puedes ir directamente a la ventanilla del IMSS y hacer todo el trámite, pero pues el IMSS decidió habilitar la parte de Mi Pensión Digital para poder ahorrarles en cierto aspecto un poco de tiempo en el ingreso de la documentación. Entonces, podemos hacer el primer paso, primeramente, de ingresar a Mi Pensión Digital, donde únicamente nos piden tener el número de seguridad social, nuestra CURP y un correo electrónico, en donde vamos a hacer un preregistro de la información que estamos ingresando. Y posteriormente, ya cuando vayamos a acudir a la ventanilla del IMSS, nos van a solicitar ya la identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento, estado de cuenta de tu Afore, estado de cuenta bancario y comprobante de domicilio. Y pues es muy fácil, nos dice que para poder hacer el trámite primero ingresamos a Mi Pensión Digital en la página del IMSS, vamos a registrar y validar información y nos va a dar a conocer un importe estimado de lo que sea la pensión. Posteriormente, ya cuando ellos nos hayan dado luz verde para poder acudir a la unidad médico familiar, ahí ya vamos a ir a iniciar todo lo que es el trámite de pensión, donde necesitamos entregar, perdón, la documentación y vamos a hacer la firma de la solicitud de pensión. Posteriormente, este es un trámite que es un poco variable, puede ir aproximadamente todo el tiempo que nos va a llevar es de 2 meses y ellos ya nos darían una resolución de pensión y vamos a conocer la fecha en la que nos van a estar pagando. Entonces es importante que ellos puedan tener en cuenta
tener su información completa. Algo muy importante es que igual ellos, antes de hacer su trámite de pensión, validen a través de su estado de cuenta de Afore que su número de seguridad esté correcto, que no esté duplicado. Mismo caso en su CURP, que su CURP esté correcta, que no esté duplicada, que no haya registro. A veces pasa que en los nombres de las personas pueden haber 20,000 Juan Pérez, entonces que estén validando que su nombre esté correcto, que no haya una duplicidad en su CURP, no haya una duplicidad en su número de seguridad social, para que cuando ellos vayan a iniciar su trámite no tengan ningún atraso o algún rechazo en su información. Entonces es importante que puedan estar ellos validando todo desde ya para que antes de que hagan todo su trámite se evite estar haciendo todo un proceso más tardado. Entonces se puede hacer como recomendación para que ellos estén muy atentos a todo esto. Y pues en el tema de lo que es pensión por viudez y orfandad, también podemos saber que la pensión no únicamente se pagaría a la persona, sino que en caso de que él llegara a faltar, la viuda y sus hijos pueden solicitar la continuidad del pago de la pensión. Y pues nos dice quiénes pueden solicitarlo. En este caso, la pareja con quien la persona asegurada vivió durante los 5 años previos a su muerte en matrimonio o concubinato, y también para los hijos menores de 16 años o hasta 25 años si siguen estudiando, que no estén casados y que tampoco tengan algún empleo formal, que no estén recibiendo ningún ingreso económico a través de un trabajo. Entonces, por esas situaciones, la viuda y los hijos pueden solicitar la continuidad del pago de la pensión. Y nos dice que para la pareja aplica un pago de pensión hasta por el 90% de lo que recibía el asegurado, y en el caso de los hijos hasta el 20%. Entonces es importante que igual ellos puedan tenerlo en cuenta. Eso es algo que muchas veces la pareja, los hijos no tienen conocimiento. Fallece la persona y el pago de pensión, por así decirlo, se pierde porque ya nadie va a hacer la reclamación, porque no conocen los beneficios que tiene, porque no conocen toda esta información. Entonces sería muy bueno que ellos lo tengan en cuenta, puedan saber todo lo que abarca su pensión para que se pueda aprovechar al máximo. Entonces, también esta es una las pensiones son uno de los trámites que menos realizan, a veces por la cuestión de que por trámites, por los errores en su documentación o por todo lo que se requiera, muchas personas lo dejan pasar y no lo tramitan. Entonces, eso igual, pues es un ingreso que ellos dejan de percibir, y pues muchas personas pues dejan de lado todo esto por evitarse cualquier complicación cuando es un beneficio que tienen por ley. Entonces es importante igual concientizarlos en este tema. Y pues igual una duda que les puede llegar a surgir mucho es si estoy pensionado, ¿tengo derecho a servicio médico? Y pues nos dice que todas las personas que se pensionaron de cesantía en edad avanzada y vejez van a recibir el servicio médico a través de la institución que esté indicada en su resolución de pensión. Es decir, cuando ellos ya hayan acudido al IMSS a hacer su trámite, ahí ya les van a indicar en qué servicio médico se van a dar de alta para poderlo tramitar. Entonces, ese es uno de los beneficios que ellos tienen, que van a poder continuar con una prestación médica para cualquier enfermedad o cualquier situación que llegaran a tener. Y nos dice que únicamente los que reciban una negativa de pensión en la que se indique que hayan cotizado al menos 750 semanas, tienen derecho a recibir servicio médico por parte del IMSS. Si ellos en la negativa de pensión tuvieron menos de esas 750 semanas, no van a contar con este beneficio de servicio médico. Entonces, a veces piensan que porque ya les negaron su pensión, porque no alcanzaron el tiempo, quedaron fuera del tiempo o algo, ya no van a recibir la atención. Entonces, eso es igual un beneficio que tienen. Y pues, además del pago de pensión, ¿ellos qué beneficios reciben por tener estos aspectos que vamos a mencionar? Pues sabemos. Adicional a su pago de pensión, nos dice que si la persona tiene esposa o concubina,
le van a dar un 15% adicional para pago de su pensión. En el caso de cuando son hijos menores de 16 años, es un 10% adicional. En el caso de cada uno de los hijos de 16 y hasta 25 años, si se encuentran estudiando, es un 10%. Igual, misma situación como en el pago por orfandad. También nos dice que deben estar estudiando en una institución avalada por la Secretaría de Salud, perdón, Secretaría de Educación. También no debe estar en algún empleo y no debe estar casado. Entonces, bajo estas condiciones, puede ser hasta de los 16 hasta los 25 años. Y nos dicen que también cuando tenga algún hijo con alguna discapacidad o alguna condición que no le permita mantenerse por sí mismo, va a recibir también un 10% adicional por cada uno de ellos. Si este pensionado no tiene esposa o concubina, no tiene hijos dependientes, nos dice que también se le puede conceder hasta el 10% de pensión adicional por cada uno de los padres que dependan económicamente de él. O sea, si tiene a mamá y a papá, pues sería un 20%. Si solo es mamá o si solo es papá, es un 10% por cada uno de ellos. Y también nos dice que si el pensionado solo tuviera un ascendiente, se le concede adicionalmente una ayuda asistencial del 15%. Entonces, esto es muy importante que lo puedan tener en cuenta porque en el cálculo de pensión es importante que lo mencionen y la persona que les vaya a dar la asesoría o cuando vayan a hacer su trámite de pensión directamente al IMSS, ellos puedan tener conscientes a qué beneficiarios puede agregar perdón, a su pensión para que se pueda agregar a todo esto y esto pueda ayudarse a complementar. Y pues también nos dice, ¿qué pasa si no cumplo con las semanas cotizadas? Si tuve menos de las 500 semanas cotizadas a los 60 años o más. Nos dice que el IMSS nos da una negativa, una resolución de negativa de pensión. Y en este caso, lo único que les van a hacer entrega es de los recursos que tengan en su cuenta de Afore. O sea, todo lo que se haya acumulado en su Afore, a ellos se los van a entregar. Y en caso de tener recursos de SAR IMSS 92 y SAR Infonavit 92, esos se los van a entregar hasta que cumplan los 65 años. Y también las aportaciones voluntarias que hayan realizado, estas se van a entregar en una sola exhibición. Entonces es importante que tengan en cuenta que también que sí, aunque no lograron alcanzar este número de semanas cotizadas, pues van a obtener todo lo que lograron a través de su FAR y esto ya lo realizan una vez que vayan al IMSS y el IMSS les entregue su documentito donde hubo esta negativa de pensión, pues ya pueden acudir directamente a su Afore para hacer todo este trámite de estos pagos que les vayan a realizar. Entonces es importante que igual lo conozcan para que puedan ir a hacer los trámites pertinentes. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que sí lograron pensión, también ellos pueden solicitar el pago de sus aportaciones voluntarias y todo lo que sea SARS IMSS 92 y SARS Infonavit a través de su Afore, eso también se los van a pagar a todos aquellos que sí tuvieron una pensión. Entonces, independientemente de si tuvieron o no pensión, ellos van directamente a su Afore a hacer sus trámites. Bueno, esto es lo que hemos visto acerca de la generalidad, todo de lo que abarca la ley de pensiones del 73. Es muy importante conocerla y pues sabemos que pues uno de los principales problemas que tenemos pues actualmente en México es que los recursos que se vayan a tener para la pensión muchas veces son muy bajos. Entonces, tenemos pensiones de 2,000, 3,000 pesos porque los salarios con los que los patrones nos registran muchas veces son basados en el salario mínimo. Entonces, eso nos impide poder aspirar a una buena pensión. Entonces, nos limita mucho en muchísimos aspectos. Sabemos que existe la pensión mínima garantizada, que ahorita un poquito más adelante vamos a ver de cuánto es. Pero pues se creó lo que es la modalidad 40 para poder ayudar a estos pensionados a aspirar a recibir un ingreso mayor
al que podrían obtener solamente con lo que se estuvo logrando a través de sus últimas 250 semanas cotizadas. Entonces, es muy importante poder también saber que ellos estén ampliando este conocimiento sobre la modalidad 40, puedan buscar las estrategias que se necesitan para poder utilizarla, cómo optimizarla, cuánto es lo que puedan pagar, cuánto es lo que vayan a necesitar, para que de esta manera puedan aspirar a poder recibir mucho más allá de, y pues también nos pueda servir a nosotros como héroes para ayudarlos a buscar una estrategia para ahorrar. Digo, para todas las personas que actualmente están entre 43, 46 años, todavía ellos que están dentro de la ley del 73, puedan desde ahora buscar una estrategia para poder ahorrar, para poder cubrir una modalidad 40 hasta incluso con el tope máximo o dependiendo de acuerdo a sus necesidades. Y esto les pueda beneficiar para que al momento de pensionarse puedan recibir una buena cantidad y no ganar y no quedarse nada más con el mínimo. Entonces ahorita vamos a ver un poquito más de este tema. Y pues nos dice que de acuerdo al INEGI, solo el 31% de los adultos mayores en México están pensionados. Como les mencionaba anteriormente, muchísimos de ellos estuvieron trabajando a través de un empleo informal. Los primeros años a lo mejor estuvieron trabajando a través del IMSS con un salario con el IMSS, pero luego dejaron de trabajar y se dedicaron a trabajar de manera independiente. Entonces dejan pasar, o sea, todo lo que lograron cotizar, lo dejan pasar y pues ya no hacen ninguna estrategia para poder tener una pensión. Entonces, esta herramienta es muy buena para que ellos puedan buscar el modo de poder obtener una pensión. Y pues nos dice que la modalidad 40 es la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Y pues es un beneficio que está disponible para los futuros pensionados que comenzaron a cotizar antes en el IMSS, perdón, comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997 y que tengan más de 59.9 años de edad. Entonces, si cualquiera de ellos está dentro del periodo de la ley 73, ellos pueden solicitar de alguna manera continuar voluntariamente a través de unos pagos que ellos van a ir realizando. Solamente nos dice que ellos deben tener por lo menos 52 semanas cotizadas en el régimen obligatorio en los últimos 5 años. Estas 52 semanas son aproximadamente un año que hayan tenido en estos últimos 5 años. Y aquí abajito les estoy dejando la liga para que ustedes puedan entrar a la liga para poder darse de alta en la modalidad 40. Y nos dice que el beneficio que tiene la modalidad 40 nos va a permitir mejorar dos aspectos que son determinantes en el cálculo de la pensión. Nuestro promedio salarial de los últimos 5 años cotizados y el número de semanas cotizadas. Recordemos que estos dos puntos son los que necesitamos para que nosotros podamos tener qué es lo que va a determinar cuánto es lo que vamos a recibir de pensión. Nuestro promedio salarial de los últimos 5 años cotizados y el número de semanas cotizadas. Entonces, pues esto nos va a ayudar para mejorar este aspecto. Y como parte de los requisitos para ser candidato a mejorar la pensión, nos dice como punto número 1, pues pertenecer a la ley 73. Si estás dentro de la ley 97, no tienes este beneficio. Nos dice que no debemos estar cotizando ante el IMSS. Por regla es que tienes que estar dado de baja. Como punto 3, tienes que solicitar el alta a la modalidad 40 antes de cumplir 5 años desde tu fecha de baja. Entonces no puedes solicitarlo si ya llevas 6 años, 7 años, 8 años que te diste de baja. Entonces tienes que tener por lo menos 5 años. Y contar con el mínimo de semanas cotizadas que nos dice que cumplidos estos requisitos puedes darte de alta con un salario superior al último cotizado sin que supere el equivalente a 25 más. Un momentito. Perdón. Bueno, retomamos. Bueno, entonces, a ver, me regreso a donde estoy.
Y pues nos dice que cómo podemos darnos de alta en la modalidad 40 es acudir a la subdelegación del IMSS que le corresponde y nos dice que debemos presentar los siguientes documentos. Un documento que contenga el número de seguridad social. Este puede ser nuestra constancia de semanas cotizadas, nuestro estado de cuenta de Afore, cualquier documentito que tenga este número de seguridad social, nuestra CURP, nuestra identificación oficial vigente, un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 meses y un escrito libre solicitando la inscripción y el salario con el que se planea cotizar. Aquí al ladito derecho les estoy dejando un ejemplo de cómo es el escrito que se pueda solicitar. Y pues es una cartita simple. A quién nos dirigimos, cuál es nuestro nombre, nuestro número de seguridad social, nuestra CURP, cuál es nuestro domicilio, número telefónico y pues la leyendita, ¿no? De que deseamos solicitar el alta en la continuación voluntaria del régimen obligatorio, la modalidad 40, a partir de qué fecha lo estamos solicitando y con qué salario diario base de cotización lo vamos a solicitar. Y pues nuestro nombre y firma. Nos dice que una vez que nosotros ya ingresemos esta documentación, nos deben dar una resolución por parte del IMSS donde ya nos dan de alta y nos dice que una vez ya esté autorizada, nos van a entregar los recibos de los pagos retroactivos de las cuotas obrero-patronales que correspondan al periodo solicitado y este incluye todas las actualizaciones y recargos. Y el pago de estos recibos se deben realizar el mismo día de su emisión. En este caso es muy importante mencionar que no hay un tiempo específico que nosotros necesitemos pagar o un tiempo mínimo, un tiempo máximo, o sea, nosotros lo podemos pagar el tiempo que necesitemos para poder ampliar nuestro número de semanas cotizadas y nuestro salario base. Entonces, es importante que ellos lo puedan tener en cuenta para que se pueda hacer este periodo de tiempo. El único modo en el que esta modalidad 40 se pueda cancelar es cuando nosotros decidamos que ya no quiero continuar pagando con lo que siento que con lo que ya pagué, ya llego a una pensión de acuerdo a lo que yo buscaba, o si por alguna situación dejo de pagar, en automático esto se deja ya se cancela, ¿no? Entonces es importante tenerlo en cuenta para que ellos se pueda considerar cuánto tiempo quieren continuarlo teniendo activo. Y pues algo muy importante que también hay que considerar es cuánto se paga. Esto es importante saber que va dependiendo del porcentaje que nosotros vamos a querer tener, ¿no? Nos dice que actualmente en el 2024 el costo sobre el salario registrado es del 12.256. Entonces, este es el monto que hasta este año se está pagando y nos dice que va a ir aumentando conforme los años vayan pasando hasta, hasta que en 2030 ya sea un pago correspondiente al 18.800%. Entonces, este pago es variable dependiendo de la persona, porque dependiendo del salario que elija, es el porcentaje asignado, ¿no? O sea, que vaya a pagar. O sea, si son 20,000, 30,000, 40,000 pesos o 10,000 pesos, eso se va a multiplicar por el porcentaje y ahí se va a determinar cuánto es lo que va a pagar. Y nos dice que durante 2024 una UMA mensual equivale a 3,300 pesos y que al multiplicarla por 25 nos da un salario tope de inscripción de 82,513.25. Entonces, esto es lo máximo que nosotros podemos pagar por esta modalidad 40 al mes, 82,513.25. Entonces, el pensionado puede elegir una cantidad menor dependiendo a lo que pueda pagar o a lo que considere que necesita, de acuerdo al cálculo que él haya considerado que quiere recibir de pensión y de la edad a la que quiera pensionarse. Y pues nos dice que la tabla de pagos de la modalidad 40 NIMS va, por ejemplo, si nosotros queremos pagar de acuerdo a una UMA, nos dice que una UMA vale 3,300.5
de acuerdo a la cuota que es en este 2024 de 12.256. El costo de su mensualidad de modalidad 40 sería de 404.5%. Por 5 UMAS serían 2022.5, por 10, 4045.1, y así va aumentando hasta que por el tope máximo de 25 UMAS, el pago total de su mensualidad de modalidad 40 sería de 10.112.80. Entonces, es importante que ellos puedan considerar cuánto, de acuerdo a su capacidad de pago, pueden absorber para pagar su modalidad 40, perdón. Entonces, esto va a quedar a criterio de cada uno, y ahorita un poquito más adelante vamos a ir viendo estas estrategias que ellos puedan tener para hacer o de qué manera pueden calcular este monto de pensión. Y nos dice también que si las personas también dejó de cotizar al IMSS por un periodo previo antes de la modalidad 40, él puede decidir hacer el pago en una sola exhibición de todo ese retroactivo. Por ejemplo, no sé, él dejó de pagar 3 años o dejó de cotizar, perdón, 4 años. Él puede decir, bueno, yo quiero pagar ese retroactivo de esos 4 años y en un solo pago. Y eso va a cubrir todas las cuotas que se consideraron. Entonces es importante que también lo puedan hacer de esa forma, o sea, pagarlo posterior a darse de alta, que es que van a hacer esas mensualidades y por el tiempo que ellos determinen que quieran pagar, o decidir pagar en retroactivo todo lo acumulado. Entonces pueden elegir cualquiera de las dos opciones para hacer su pago de la modalidad 40. Y nos dice que es muy importante no dejar pasar más de 5 años sin cotizar ante el IMSS, porque pues debido a eso van a perder la vigencia de derechos, incluyendo también el derecho a la pensión. Entonces pueden ser hasta 4 años o sin llegar al máximo de los 5 años para hacer este pago de este retroactivo. Entonces, digo, aquí ya quedaría a criterio de la persona. Y pues como parte de esta dinámica, de toda esta información que estuvimos viendo, desde lo que es parte de la ley 73 y parte de la modalidad 40, les estoy dejando, por ejemplo, aquí un ejemplo de cómo es todo este cálculo de pensiones. Sabemos que como héroes, como heroínas, no somos unos expertos en todos esos temas, son cuestiones de cálculos, cuestiones que son, a veces se salen un poquito de nuestras manos para poderlo saber, pero sí es parte que pueda servir para podernos capacitar o conocer un poquito más allá de cómo es todo este proceso de cálculo para que cuando llegue uno de nuestros asegurados, como les comentaba, dentro del rango de edad de 43, 45, 46 años, que ellos todavía tienen la opción de pensionarse a través de esta ley, podamos servirles de referencia para que ellos puedan saber de qué modo utilizar una póliza de vida para optimizar su pensión a través de la modalidad 40. Entonces, que a lo mejor a lo largo de lo que lleguen hasta los 60 años, ellos puedan ir generando un ahorro para que cuando llegue la edad de 60 años, o ellos quieran activar su modalidad 40, puedan tenerlo, tener el recurso suficiente para que tal vez decidan, mira, ¿sabes qué? Junté en mi póliza de vida a través de mi fondo, acumulé tanto y quiero hacer mi pago retroactivo de mi modalidad 40. Entonces ya lo tienen ahí, ya lo pagan y no tuvieron que desembolsarlo en ese momento, ¿no? Porque sabemos que, pues, quién necesitaría o quién tendría en ese momento 400, 500,000, 600,000 pesos que se necesitan para poder cubrir esa cantidad. Entonces es importante que podamos optimizar las pólizas de vida como estrategia para poder implementar la modalidad 40. A lo mejor, si vimos que sus salarios de cotización están en un promedio alto y no se necesita activar una modalidad 40 porque está recibiendo una buena pensión, pues ya utilizar el recurso de la póliza para otra circunstancia. Pero pues muchas veces no sabemos qué pueda pasar a lo largo de los 15, 20 años que les quedan para poder llegar a esa edad. No sabemos qué va a pasar, si van a perder el empleo, si van a cambiarse a otro empleo donde su salario sea más bajo. Entonces, todo esto tenemos que analizarlo junto con el asegurado para poder buscar una mejor opción para que pueda servir. Entonces, como parte de este ejemplo que les mostraba,
Aquí en la primerita tabla nos dice que, recordemos que parte para poder pensionarnos, nos dice que es el promedio de nuestras últimas 250 semanas cotizadas. Aquí, esta información se sacó de lo que es la constancia de semanas cotizadas. Buscamos el registro de las últimas semanas, 250 semanas, con los últimos empleos. Aquí vemos el salario diario que se fue registrado. Y nos dice que entre estos 5, su promedio de salario de las últimas 250 semanas son 225.49 pesos. Entonces, con este salario promedio de 225.49 pesos, su pensión anual sería de, a ver, un momentito, de 62.586.19 que vemos hasta aquí abajito. Y su ingreso mensual sería de 5.215.52 de pensión. Entonces es una cantidad muy baja, sabemos que es un promedio muy bajo de salario, y con 5.215 pesos, pues está muy complicado poder tener una buena calidad de vida o mantener una calidad de vida que está acostumbrado. Entonces, todo lo que vemos en esta tablita, ahorita un poquito más adelante, les voy a ir mostrando de dónde se sacó, cómo se sacó para todo este cálculo, para que puedan ir viendo. Les voy a dejar un ejemplo, una tipo guía que les muestro paso a paso de cómo hacer estos cálculos. Digo, como les digo, sabemos que no somos especialistas, como estrategia incluso ya de manera personal en cada una de las casas que tenemos en Más Protección, podemos ir analizando de manera individual con ustedes cómo hacer este proceso de cálculo. Estamos abiertos nosotros totalmente a poder trabajar con ustedes de la mano para poder ir resolviendo estos ejercicios de manera personal para que vayamos haciéndonos, tal vez no expertos al 100%, porque sabemos que pues eso es parte de una capacitación más allá de, pero sí por lo menos tener la guía de base para poder trabajar con nuestros asegurados. Y pues bueno, acá nos dice que son 5.215 pesos al mes sin necesidad de poner una modalidad 40, ¿no? Este salario que nos da en esa cotización está mucho más abajo de lo que nos dice la pensión mínima garantizada. Nos dice que la Ley 73 del Seguro Social del IMSS establece en su artículo 168 que sus asegurados tienen el derecho a recibir un monto de pensión, el cual no puede ser inferior al salario mínimo vigente. Entonces nos dice que el salario mínimo en 2024 es de 248.93 pesos. Los días de promedio del mes son 30.4. Sabemos que hay meses de 31 días, entonces por eso está calculado que el 30.4 son días promedio al mes. La pensión mensual sería de 7.567.47 pesos. Y nos dice que a eso le agregamos el factor 11%. Este factor del 11% es un decreto en 2004 que fue establecido por Vicente Fox, que nos dice que debe aumentarse un 11% al cálculo de las pensiones. Entonces, este factor 11 nos dice que se agregan 832.42 pesos y nos da total como pensión mínima que debe recibir una persona de 8.399.89 pesos. Entonces, si su pensión estaba en 5.000 pesos, no se va a quedar con sus 5.000, sino que en automático se va a establecer que es una pensión mínima garantizada la que va a recibir en 2024 por 8.399.89 pesos. Y aquí vamos a ver un ejemplo donde se utilice la modalidad 40 para poder optimizar el número y el promedio de las semanas cotizadas. Aquí igual, misma tablita donde se establecen los salarios que está recibiendo por parte de su patrón, que son los últimos 4. Y aquí nos dice que esta persona con sus semanas de su salario de cotización, en su modalidad 40 va a pagar 2.240.50 pesos, lo que tenemos en esta parte. Entonces, esto nos aumenta su promedio de sus últimas 250 semanas a 992.71 pesos.
Entonces ahora nos dice que su pensión anual, ya con estos 992.71 pesos, se va a un total anual de 257.570.09 pesos. Y al mes ya no va a recibir 5,000 pesos, sino que ahora va a recibir 21.464.17 pesos. Entonces es una diferencia muy importante que hace que todo esto cambie. Entonces, les digo, no hay una cantidad específica que vaya a recibir de pensión, no hay un monto específico que tengan que pagar de modalidad 40. Esto va a tener que ser una estrategia que tenga que definir el pensionado para saber qué le conviene y sobre todo que lo pueda pagar, ¿no? Entonces les digo, la póliza de vida sin duda puede ser una buena estrategia para que le sirva para poder ampliar su monto de pensión. Eh, Aquí en la siguiente lámina, fíjense que les dejo un link de una persona que se llama Rafa Hurtado. Él es un contador que es un experto en todo lo que es el tema de cálculo de pensiones. Nos ayuda a saber los cálculos del salario promedio, cuantías básicas, los incrementos anuales, cómo se hace el cálculo de las asignaciones familiares. Te da un tutorial paso a paso de cómo hacer esta información. Y él también tiene una calculadora que incluso tú ya adquieres un Excel donde solamente con registrar información ya te da todo ese cálculo que se requiere saber de cuánto va a recibir la persona, si quieres modificarle cierta parte de la modalidad 40, si quieres con 1, con 5, con 10, con 15 UMAS, entonces aquí ya este Excel que él tiene diseñado es muy bueno para poder tener esa información, que incluso es este Excel que aquí les aparece. Digo, ese es el que él maneja. Y nosotros aquí en Más Protección, a ver, les voy a compartir tantito ahorita la pantalla para que conozcan igual el que manejamos nosotros. Esta es una igual calculadora que se tiene elaborada hace un tiempecito que igual nos puede ayudar para saber los montos que se puedan recibir de pensión. Es llenando fechas de Y nacimiento. solamente se ve tu Canva. Ah, pero déjame, y lo cambio. Perdón. Ok, pues, a ver. ¿Ahora sí lo ven? Listo. Ay, gracias. Entonces, esta es una calculadora que en Más Protección se tiene diseñado igual para saber el cálculo de pensión. Es muy básica. Aquí nos da, por ejemplo, ya con un cálculo que tenía llenado, el monto de pensión mensual. Aquí no la tenemos como en diferencia a la otra que te aparece anual. Pero todo el que quiera conocer un poquito más de cómo utilizar este Excel, pues, se puede acercar directamente a nosotros con los responsables de vida individual en cada una de sus casas. Les vamos a ir platicando esta información. Sabemos que este proceso en esta capacitación nos llevaría horas para poderles enseñar paso a paso todo el cálculo de pensiones. Entonces, nos gustaría que de esta manera nosotros podamos acercarnos, más bien ustedes se puedan acercar con nosotros, todos aquellos que quieran conocerlo, para irles ayudando en esta información de cómo hacer este cálculo, cómo utilizar el Excel, que se los vamos a ir compartiendo como parte de la presentación y de toda esa información que les estamos compartiendo. Y también, a ver, les voy a también compartir un documentito. Uy, permítanme un segundito. Ok. En este documento igual, donde tengo como ejemplo el paso a paso que se requiere para el cálculo de la pensión, desde lo que es el proceso para determinar los salarios, de cómo se sacan, de dónde vamos a sacar esa información, tener la constancia a mano para sacarla, cómo hacer la sumatoria y el cálculo del promedio, cómo determinar el factor de la cuantía básica, que la cuantía básica es la cantidad que vamos a estar recibiendo de pensión, neto sin agregarle todo lo que se lleva adicional. La tabla como tal que existe para este cálculo de cuantía básica, que esto ya en automático lo tiene registrado la ley del 73. Cómo hacer el cálculo de los incrementos anuales. También el cálculo de los incrementos anuales, cómo se realiza.
la determinación del importe anual de la pensión, cómo se calcula, en este caso si es, por ejemplo, si se está pensionando a los 60, a los 62, 63, 65 años, de acuerdo a qué porcentaje va a recibir, si es por cesantía o si es por vejez. Cómo agregarle o cómo determinar igual los conceptos de las asignaciones familiares, que sea por esposa, por hijos, por sus ascendientes, descendientes, todo lo que se llegara a requerir, y cómo es ya para determinar el cálculo de la pensión total. Entonces también aquí en este documentito les voy a dejar el link de igual, donde pasito a pasito nos explican cómo hacer todo este cálculo para que les pueda servir de referencia. Pero como les comentaba, les dejo abiertamente las puertas para acercarse con nosotros para que vayamos revisando pasito a pasito todos estos cálculos, todas las dudas que llegan a tener y cómo hacer todo este proceso de cálculo para que les pueda servir de referencia y poder acercarse a sus asegurados y poderles platicar acerca de este tema. Bueno, pues ahorita, Clau, si me vas ayudando para ver las dudas que llegamos a tener en el chat. Sí, hola, ¿qué tal? Sí, veo que Adri nos ha estado apoyando en contestar algunas que ya le habían estado haciendo en el chat y a ver si hay alguna que nos haya dado respuesta. Hola, por favor, pueden poner la liga, no pude anotar una liga que mencionaste casi al principio, pero en la presentación se va a tener. Sí, ahí están todas las ligas para que Varios puedan acceder. preguntaron sobre la presentación. Se les hará llegar a los grupos de héroes y heroínas en cada una de las casas más protección. Lidia. No sé qué voy. Pago retroactivo, creo que lo contestó Adri. ¿Qué porcentaje de la portada de la modalidad 40 se va a la FORE? Esa se respondió Adri. ¿Qué porcentaje de la portada a la modalidad 40 se va a la FORE? Si nos apoyan a dar respuesta. Hola, Adri, ¿tú conoces ese porcentaje? ¿Nos apoyas, por favor? ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Oscar, en lo que Adri nos contesta. Una persona que nunca estuvo laborando, no tiene semanas cotizadas, ¿a qué tiene derecho cuando está grande? ¿A la pensión de viejitos de ahorita de López Obrador o qué? Si no cumple con los requisitos que nos dice allí que tiene que tener el mínimo de semanas cotizadas, pues solamente al pago de lo acumulado en su Afore y de su SAR IMSS y SAR Infonavit. Entonces, realmente ya no tienen alguna otra opción de Si no poder tienen recibir. nada, si no tienen nada de eso, el gobierno no hay una reforma para esas personas, pues que nunca tuvieron nada legal, ni semanas, ni Afore, ni nada. No hay manera de conseguirles nada a ellos, ¿verdad? No hay modo. Incluso como parte incluso de la estrategia de la modalidad 40 nos dice que pues, de algún modo tiene que tener por lo menos las 52 semanas de cotización, que sería por lo menos un año de cotización en sus últimos 5 años para que se pueda hacer. Entonces, en ese caso le convendría buscar de alguna manera cómo registrarse en algún empleo que le pueda pues dar ese mínimo de tiempo y poder contratar la modalidad 40, pero pues, si tampoco está dentro de sus recursos poderlo establecer, pues no hay modo de ayudarles. Entonces Ok, ahí sí ya dependen de lo que el gobierno nos pueda dar, ¿no? Entonces, pero sabemos que pues los apoyos de gobierno pues son variables. O sea, hoy un gobierno nos dice, bueno, pues vamos a dar el 65 y más, pero si mañana lo quitan, pues ya no hay nada que podamos recibir. Entonces,
Son lamentablemente las situaciones que tenemos Ok. en el país. Gracias. Por aquí Miguel pregunta, si se tramite una pensión, ¿qué pasa con lo que se tiene en la Afore y qué conceptos se pueden recuperar? Ok, lo que tenga acumulado en Afore por aportaciones voluntarias, por lo que es si no utilizó sus recursos si nunca se tramitó su Infonavit, están ahí los recursos, y lo que es el SARS-IMSS, esos, una vez que ya hayan tenido su resolución de su pensión, sea su negativa de pensión, o sea, ya aprobada su pensión, posteriormente a eso, que ya les hayan realizado su primer pago de pensión, ya pueden ir directamente a su Afore a que se los puedan pagar dependiendo la edad en la que estén. Nos decía que él es, a ver, un segundito, aquí estaba. A ver, dice aquí que es el de vivienda 92 y 97, esas los tramitan directamente con el Infonavit. Y lo que es SARS 92 y Retiro 97, esos ya van directamente a su Afore para que se los regresen en una sola exhibición. Ah, ok, mira, aquí ya nos comentó lo que pasa, nos dice el 19.85% de las aportaciones a modalidad 40 van directamente a la cuenta individual de Afore. Entonces ya nos contestó Araceli Escobedo. Muchas gracias, Araceli. Adriana nos tiene un problemita con su conexión, por eso es que no nos contestó, pero todas las preguntas que Edith, sí, ya tienen la manita levantada. Fer, a ver, adelante. tienes tu micro apagado. A ver, ahora sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, Adelante. sí, sí, la pregunta está muy larga, mejor prefiero aquí por video. Mira, ¿qué pasa para una persona que de momento tiene 51 años, gana muy bien y tiene como 1,400 semanas cotizadas? ¿Qué pasaría si dentro de un año o dentro de poco o dentro de dos, llegara a perder su trabajo? ¿Qué pasaría para recibir la pensión? Debe de tener la continuidad de estar laborando, o en este caso que van ahorita 9 años, le falta ya por 9 años, pues ya se sale del rango que nos dijiste, que tiene que estar laborando, creo que 2 años y medio, si no me equivoco, o no, 5 años, perdón, y qué pasaría si en ese caso, o simplemente no conseguir otro trabajo, si es un trabajo que le pagan pues, mucho más dinero o más dinero, perfecto, pero ya por la edad que tiene, a lo mejor ya no va a estar contratada con ese salario, y le convendría así en ese caso esperarse hasta que cumpla los 60 años para pedir la pensión, o sí buscar un trabajo para no perder esa continuidad de cotizando. La continuidad nos dice que es, por lo menos debe estar sin empleo la cuarta parte del periodo tiempo cotizado. Entonces, de sus 1,800 semanas, tiene que ser la cuarta parte del tiempo que debe, por lo menos, quedarse sin trabajo para que pueda continuarlo. Entonces, es importante que pueda tener en cuenta. Y recuerda que es el salario, en este caso, a diferencia de la ley 97, que es como que ya lo que tenga tu pensión, aquí en este es el promedio de los últimos cinco salarios. Entonces, podría buscar, sí, un empleo, pero por ejemplo, si es mucho menor, hay que ver que en esos 9 años no cambie mucho su salario, porque si ¿Puedo no, ya se va ayudar? a promediar con los últimos. ¿Puedo? Gracias. Entonces, eso es como que para tenerlo ¿Te en puedo cuenta, ¿no? ayudar a la pregunta? ¿Te puedo ayudar un poquito? Sí, adelante, Tomás, ¿verdad? Es que Ah, sí. adelante, adelante. ¿Cuántas semanas tiene? ¿1,400? Creo que Sí, dijo, sí, Ok, de 1,400, tiene va, 1,400. 1,400, tiene 51 años. Ahí va, 1,400. Entre, ¿cómo se llama? Entre 4 para sacar el 25%. Son 350 semanas. 350 semanas
entre 52, que son las del año, tiene conservación de derechos por 6 años, casi 7 años, tiene 51. Entonces, es una falacia eso de 5 años, es el 25% de las semanas cotizadas, repito. Entonces, estas serían 350 semanas entre 52. Si se llegara a quedar sin empleo, conservaría sus derechos 6.7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que pues todavía no alcanzaría porque, bueno, por una enfermedad, vamos a suponer por un accidente o una enfermedad, sin problema, podría ir al IMSS dentro de esos 6.7 años y solicitar su pensión y se la dan. Por cesantía, no, le faltarían, ¿qué? 51, 9 años. 2 años. Algo así, 2 años. Entonces ya después de 2 años hay que buscar una manera de buscar estas operaciones de, primero modalidad, después de los 6.7 años, modalidad 10, para reactivar derechos, y ya con eso, pues, reactiva otra vez derechos 1 año más, con el sueldo que tiene, y vuelve a reactivar otra vez esos 6.7 años sin problema. Sí, gracias. Vale. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Puedo aportar algo Sí, así breve? sí, Este, Lumi Castellón, ¿verdad? sí, Adelante. soy Lumi Castellón de Grupo REC. Excelente, gracias. Yo estoy un poquito empapada de todo este tema que has platicado y ahorita no sé quién de los chicos dio su punto de vista, pero yo les sugeriría que en cada caso es distinto y específico. Ajá. Entonces, hablar en general es como complejo y podemos llevar a la gente a tener un error, ¿sabes? Porque en el IMSS está muy estricto con los temas de las tramitologías y de los tiempos y de las semanas cotizadas. Y entonces yo les sugiero que cada caso en específico, como tú ofreciste, se sienten y lo vean. Y una cosa es el trámite y lo lógico que tenemos acá y otra la información que tiene el IMSS, ¿eh? Entonces, yo les sugiero que revisen nada más cada quien su caso bien revisado y que se asesoren bien, ¿no? Muchas gracias, Lumi. Sí, claro, eso sabemos que pues, nos sirve de referencia, pero como decía, no hay un monto específico, no hay 2 casos iguales, entonces cada uno es diferente. Sí podemos nosotros como agentes darles información, pero a final de cuentas el que va a dar la resolución y el que les va a decir sí, no, adelante va a ser el IMSS, ¿no? Entonces, pero pues parte de nuestra asesoría sería como que orientar en algún aspecto al héroe, perdón, al prospecto para la información que les necesite y buscar las estrategias. Te agradezco mucho la información, agradezco mucho a todos por estar aquí, por sus participaciones y sus aportaciones. Muchas gracias, Lili Núñez, por estar con nosotros. Muchas gracias, Adriana, por apoyarnos Es correcto. con toda la información que nos has ayudado a resolver en los cuestionamientos. Y pues como les comentaba, estamos abiertos nosotros a que se acerquen, platiquen y vamos revisando esos casitos que tengan para pues buscar de alguna manera la estrategia para acercarnos al cliente y poder pues optimizar nuestro seguro de vida, ¿no? O sea, aunque realmente sabemos que no nosotros le vamos a dar la resolución a su caso, pero sí pues buscar estrategias para que les pueda servir la póliza. Adelante, Adri, veo que tienes levantada la manita. No te escuchamos, Adri. ¿Me oyen o no? Sí, ahora sí ya te escuchamos. Ah, entonces el tema de mi audífono. Sí. Sí, una disculpa porque si ando fuera, ando llegando a la Ciudad de México y pues mi señal anda muy intermitente. Pero sí, en efecto, como comentó la última compañera,
Lo ideal, no, ningún caso es igual, no podemos generalizar y en efecto para hacer pago retroactivo te pide la modalidad, el IMSS, la modalidad 40 que no rebase 5 años, aun cuando tu vigencia de derechos sea más, no puedes rebasar más de 5 años porque entonces te dan y necesitas reactivarte. E independientemente de eso, dejar muy claro que cada semana cuenta, cada semana es dinero en la pensión. Entonces, el dejarlos a que, sí, pues ya te das de alta más adelante, es hacerles perder semanas. Entonces, por eso sí es bien importante darles una asesoría bien clara, de apoyarse y la pregunta anterior que decían de si pierde el trabajo, ¿qué hace? Aunque tenga un salario menor, no importa. Lo importante es que estén cotizando semanas, porque el salario más alto lo van a poder aplicar en los últimos 5 años previos a la pensión. Entonces, por eso es importante más bien hacer el plan B, de hacer una estrategia de ahorro. Si tú mantienes, digo, yo tengo muchos prospectos, así que están cotizando muy alto y tienen muy buena cantidad de semanas, pero nadie les garantiza que en 10 años, en 15 años van a mantenerse igual. Entonces, el plan A está perfecto que se sigan así. El plan B es si te corren, si tú te quieres salir, si lo que tú quieras, sigue cotizando de una u otra manera, ya sea que te inscribas a modalidad 40 con anticipación, con un salario bajo, o en modalidad 10. O sea, por eso es importante revisar el caso de cada persona. Y en los últimos 5 años, ahí sí, previos a la pensión, ahí sí, a sueldo topado. Entonces, sí es bien importante hacer conciencia de la necesidad de seguir cotizando semanas para beneficiarlos en su pensión y un ahorro por cualquier cosa, ¿verdad? Que sea su plan B. Gracias. Qué bueno, ojalá que sí me hayan escuchado todo. Gracias, Adri. Claro que sí. Bueno, Muchas bye. gracias. Gracias. Y pues antes de que se nos escapen, el día de hoy tenemos ya para finalizar la rifa de nuestro libro. Agradecemos mucho la participación en el mes de mayo a todos y pues todos esos que estuvieron participando.